Bueno, por un lado presentarme, muchas ya no me conocéis, pero otras no. Yo soy Marisa Pérez Colina y organizamos los cursos de los lunes de Nociones Comunes con Álvaro Briales, que está hoy con la cámara y las cosas de sonido. Y bueno, la intención un poco del curso, cuando lo pensamos, era retomar un curso que se hizo aquí también en el 2015, que se llamó ¿Qué hay detrás del amor? Y era un curso de crítica al pensamiento amoroso y al paradigma del amor romántico. Entonces, la idea de era seguir, por un lado, tirando de ese hilo de crítica, seguimos pensando que es muy importante analizar qué es lo que nos jugamos en las relaciones afectivas, en los vínculos amorosos y cuáles son los paradigmas, los modelos que nos construyen a tramar o enredarnos en determinados lazos afectivos y no en otros, y también qué posibilidades tienen estas nuevas apuestas o nuevos paradigmas de relaciones amorosas para cambiar esas estructuras o esas relaciones de poder que en principio nos impulsan o nos conllevan o nos empujan a querernos de una determinada manera o querer con una determinada composición o priorizar unas relaciones frente a otras o lo que fuere. Por un lado esto. Y por otro lado esta insistencia en la importancia de los vínculos amorosos y afectivos. También nos parecía que, aunque se hizo la crítica en el curso pasado, casi siempre la hacemos desde un punto de vista, desde una vara de medir que suele ser muy parecida, ¿no? Igual que cuando hablamos del modelo de varón clásico, hablamos del BBVA, ¿no? Ese varón blanco, heterosexual, creo que lo mismo hacemos con el modelo de mujer, y cuando hacemos incluso la crítica al pensamiento amoroso, siempre ponemos en el centro figuras de enunciación o las figuras que interpelan o preguntan o cuyos malestares se ponen sobre la mesa suelen ser también bastante normativas. Entonces también suelen ser personas jóvenes, suelen ser personas blancas, suelen ser personas de cultura cristiana, suelen ser personas de clase media, Entonces la idea de este curso también era un poco poder hablar de las relaciones afectivas desde otras perspectivas, tanto de análisis como hoy, análisis que no sean hegemónicos o que sean mucho más desconocidos, como puede ser la perspectiva psicoanalítica lacaniana, pero también perspectivas de personas que van a hablar desde diversidades como la diversidad mental o la diversidad funcional, y también de otros paradigmas, como es el paradigma del poliamor o el paradigma de la anarquía amorosa, etcétera, etcétera. O sea, la idea es un poco salirnos, ¿no?, de los puntos de vista desde los que habitualmente analizamos y pensamos juntas para poner sobre la mesa otros. Esto así como idea del curso, ¿no? Es lo que a nosotros nos parecía, era un poco nuestra apuesta en el curso, lo que ponemos en común para discutir aquí. Entonces, la sesión de hoy, que es un nuevo amor, el amor como subversión del pensamiento, pues hemos elegido lo que os decía, la perspectiva psicoanalítica y lacaniana, para pensar sobre esas dificultades, también posibilidades de las relaciones amorosas, y le hemos pedido a Mercedes de Francisco, que de hecho ya estuvo invitada en el curso de la crítica del amor romántico y del pensamiento amoroso, que es psicoanalista y forma parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, para que arroje un poco de luz en algunos aspectos. Algunas de las preguntas ya os venían en la web, pero recuerdo aquí un poco como que nos parecía un poco interesante poder hablar en la sesión de hoy. En primer lugar, sobre cómo incide la subjetividad neoliberal y su imperativo de felicidad en la forma de entender el amor hoy y cómo nos relacionamos. En segundo lugar, nos parecía también interesante que nos explicara y nos aclarara qué es eso de la imposibilidad de la relación sexual de la que se suele hablar desde la perspectiva psicoanalítica lacaniana, y cómo entender la contradicción, ¿no?, de que solo atendiendo a esa imposibilidad el amor puede venir precisamente posible. Y en tercer lugar también, bueno, yo me gustaría también invitar a Mercedes a que nos contara cuáles son los sufrimientos y también las potencias de las relaciones amorosas que más aparecen en las personas que acuden a la clínica, ¿no? Como desde la experiencia concreta de lo que le pasa a las personas, ¿no?, pues qué podemos sacar de ahí o qué podemos pensar desde ahí. Y con esto ya, vale, todo tuyo. Bueno, son preguntas, bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Primero son preguntas muy complejas para responder rápidamente. Lo de la imposibilidad sí que lo he tenido en cuenta, lo de la cuestión neoliberal también voy a decir algunas cuestiones.
¿no? Y bueno, iremos poniendo algún ejemplo o iremos sacando, incluso será más fácil esto que surja en el coloquio. No sé si el coloquio también se graba o no. Sí, lo grabáis. Bueno, pero vamos, yo voy a... pensando que la perspectiva del psicoanálisis lacaniano no es muy conocida, ¿no? Y no tiene, se puede haber oído hablar de Lacan o haber oído los lacanianos o haber oído, pero yo he trabajado bastante, llevo un tiempo dedicándome a hablar del tema. Bueno, escribí un libro hace unos años que se titulaba Un nuevo amor. Por eso el título de la charla es este. Y primero me ha gustado mucho el título general del curso, Amores subversivos, porque para Lacan justamente la palabra subversivo tiene un valor más potente que la palabra revolución, ¿no? Lacan plantea que subvertir algo es realmente cambiar el orden de la cuestión, ¿no? Es cambiar los lugares. Y a veces la revolución es un poco un volver, ¿no? Cambiar, se produce un momento de cambio, pero hay algo que vuelve a retomar casi los mismos lugares. No es una cuestión de sujetos, a lo mejor cambian los sujetos que ocupan esos lugares, es una cuestión de lugares, ¿no? Entonces no es lo mismo que los lugares permanezcan idénticos y cambien unos sujetos por otros que los lugares cambien, ¿no? Entonces, para Lacan era mucho más apreciado el concepto de subversión que el concepto de revolución. Por eso incluso tiene un texto que se llama La subversión del sujeto. Y entonces, Lacan, me parece que con este punto, ¿no? Para él hay una cuestión que él deja muy claro con respecto al amor. Él hay un momento que dice: me hubiera gustado inventar una nueva perversión, pero eso no es posible, porque eso está ya casi todo inventado. Dice perversión en un sentido no psicopatológico, ¿no? Perversión en un sentido de inventar algo sexual distinto a lo que ya conocemos. Y dice, pero sí, lo que sí que me gustaría es inventar algo en relación al amor, un nuevo amor. Esto es de donde yo saqué esta formulación, este pequeño atisbo de algo, de una punta de un cabo donde yo me agarré para trabajar el tema. Para ver, porque él ha trabajado sobre el amor a lo largo de toda su enseñanza, porque él dio sus seminarios orales, trabajó toda la cuestión del amor a través de toda su enseñanza, siguiendo a Freud, primero volviendo a los textos freudianos, pero va mechando en sus distintos seminarios, hasta que llega al seminario 20, que se titula Ancor aún, en castellano, que está dedicado a conceptos como el goce, el amor, lo femenino, lo fálico, etcétera, etcétera. Y es ahí donde él habla de un nuevo amor y toma un poema de Rimbaud, que lo tenía en mi libro de Un nuevo amor, pero no lo he podido ubicar, porque es un libro que se me escapa, se me va, casi no sé si tengo alguno mío, debo tener por ahí. Pero en el poema ese de Rimbaud, que es el que él usa, dice él, cambiar, que toquen, ¿no?, los tambores por un cambio donde uno se pueda elevar más allá de los orígenes, más allá de los, de alguna manera dice, de los que nos han precedido, del Edipo sería en términos psicoanalíticos, es decir, más allá de los padres, más allá de lo anterior, ¿no? Es decir, es un pequeño poema que se llama A una razón. Lo podéis buscar, a lo mejor por internet eso se encuentra ahora mismo, incluso lo podríamos encontrar. Y esto es decir, ir más allá. Entonces por eso lo toma para hablar de como un poema que le metaforiza lo que él pretende, ¿no? Un nuevo amor que vaya más allá de qué. De lo que hasta ahí él considera en la historia del pensamiento occidental ha sido el amor. Porque, entre otras cosas, dice, el amor siempre tiene el carácter de, primero, ante todo, dice, no amaríamos si no existiera la palabra amor. Ya con esto Lacan viene a plantear que no es posible el amor separado de la palabra. Y
no es posible, pero no es posible tampoco separado del cuerpo, ¿no? Porque lo que él va a venir a plantear es que el amor y las palabras afectan el cuerpo. Entonces, ya la primera cuestión, que ya eso también estaba en Freud, no podemos considerar al amor desde un punto de vista biológico. Es decir, seguro que muchos de vosotros a lo mejor consideran que el amor es esta cuestión de orden de la química, que el amor es algo del orden de la, ¿no?, de la biología, o puede tener muchas incidencias la biología. Para el psicoanálisis lacaniano y para Freud, pero ya definitivamente con Lacan, esto se deja de lado. Es decir, ¿qué es el cuerpo en relación separado de lo bio exclusivamente? No es que no se tenga en cuenta lo bio, que somos unos seres vivos, pero estamos afectados de tal forma por la palabra que ya nosotros no somos un organismo vivo al estilo de los animales. Por ejemplo, toda la tendencia que hay ahora, muy fuerte, de hablar del amor tomándola desde ese punto de vista, bueno, desde hace años llevan con esto de la psicología evolutiva, la llaman, ¿no? Por ejemplo, haciendo estudios de los topillos, de las ratitas para ver quiénes son monógamos o no monógamos, según no sé qué gen, tratando de buscar en el organismo las claves de esto. Esto dice, esto está perdido para el ser que habla, eso está perdido. Es imposible encontrar en lo puro biológico la causa o la cuestión del amor. Es decir, que el amor se construye, es una construcción. Pero es una construcción no solo de palabras, es una construcción donde está implicado el cuerpo. Es decir, ponían un ejemplo, Lacan decía, los esquimales no sabrían que hay, dice, para ellos hay muchas palabras que dicen la nieve, lo blanco, porque tienen, ¿no?, lo blanco, que nosotros tenemos una blanco. Para ellos hay, no sé cuántas palabras que pueden nombrar lo blanco, ¿no? Es decir, que depende de muchas cosas el tema de la palabra y cómo afecta el cuerpo. Y para nosotros, para el psicoanálisis, es un lazo fundamental entre los seres que hablan, porque para Freud ya habló de la relación y el lazo entre un paciente, entre un analizante y un analista, como un lazo, un amor de transferencia, lo llamó. Un lazo amoroso, aunque ahí no está implicado el cuerpo, porque justamente el cuerpo no entra en juego el cuerpo en el encuentro sexual, en la relación paciente-analista. Es decir, que el cuerpo está fuera, pero es un amor, dice, como otro, decía Freud, como cualquier otro, es decir, un amor de pleno derecho. Y Lacan, como os he dicho, recorre el amor, el tema del amor y cómo ha ido funcionando en la historia, ¿no? Y los distintos tipos de amores que ha habido, ¿no? Y llega a una conclusión, desde el principio hasta el final, que me parece que era interesante marcarla hoy. Por eso me interesaba marcar algo, aparte de esta cuestión de la palabra que he planteado, que es el amor es una suplencia, ¿no? Me parece que, para que lo tengáis como una palabra importante, ¿no?, que nos va a orientar. Es una... Sí, bueno. Sí. Vale. Es una suplencia. Sí. Y una suplencia siempre suple algo de lo que no hay, ¿no? Uno suple algo donde no hay. Es decir, que esta suplencia, esta relación aún no hay. Y entonces ya tenemos marcado el amor, que ya incluso con los mitos, el mito del nacimiento del amor, que Lacan retoma en el seminario de la transferencia, justamente, el amor de transferencia, tiene un seminario dedicado a la transferencia,
habla del mito del amor, del nacimiento del amor, que es que el amor nace del encuentro sexual entre poros, entre dos semidioses, Poros y Penia. Poros, abundancia, y Penia, escasez. Es decir, que ya entramos en que ya en la mitología está en juego en el amor, de alguna manera, la abundancia y la escasez, el más y el menos. Pero esto es de otro calibre que el no hay para Lacan. Suplimos algo que no hay y con esto que suplimos, con esto que es el amor, hacemos un lazo con los otros. Lo que tenemos para hacer un lazo con los otros es el amor. Amor filial, amor fraternal, amor de la filia aristotélica, de la amistad, amor de la erótico, etc. Entonces, y aquí entonces introducimos otro término, ¿no? Es decir, ¿qué es, en este no hay, qué quiere decir? ¿Qué se plantea que no hay? ¿Qué es lo que no habría? Y ahí voy a la pregunta que ha lanzado Marisa de la cuestión de esta famosa fórmula de Lacan, la relación sexual es imposible. ¿Qué plantea aquí con el no hay? Lacan dice que hablamos, como hemos dicho, que el amor está en juego la palabra, pero está en juego el cuerpo. Y para el psicoanálisis, para Freud, llamándolo líbido, que luego transformó Lacan en otro concepto que no voy a entrar, voy a nombrar y voy a decir alguna cosa, pero no voy a entrar de lleno, que es el goce. Que muy sencillamente digo que lo que resulta, el goce es lo que resulta del anudamiento de este cuerpo con el que nacemos y la palabra. Es decir, del impacto que tiene la palabra sobre el cuerpo nuestro, que nos ha tocado. Un cuerpo como ser viviente. Eso se ve muy claramente con los niños pequeños. Permanentemente les hablamos, y además mejor hablarles, porque no hablarles puede suponer graves consecuencias para ellos. Creo que ahora hay muchas tendencias, tendencias psicológicas que plantean el trato del niño más bien como un objeto que hay que, ¿no?, hacerle que responda, y eso puede traer consecuencias muy, muy impresionantes. El niño necesita, bueno, ya hicieron experimentos en Rusia en su momento de tener a niños en hospicios, hicieron un experimento, cogieron un grupo y dijeron, el niño nace, lo cuidamos y le atendemos todas sus necesidades, pero no le hablamos ni le damos ninguna relación afectiva, no hacemos ningún lazo de amor con ellos, no le hacemos, y la mayoría de muchos niños murieron y los otros quedaron con taras irreversibles. Es decir, que manteniendo solo la necesidad de la alimentación y los cuidados y la limpieza, un ser que nace no se sostiene, no puede vivir. Entonces ya vemos que esto del amor y de la palabra, ¿no?, y de acoger a alguien viviente es muy importante. Entonces, ¿qué sería ese goce? Pues el goce es eso que se experimenta en el cuerpo y que siempre es, dice Lacan, del orden del exceso y del gasto. Incluso la religión y la Iglesia católica, que sabía muy bien, como decía Lacan, era la verdadera porque sabía muy bien sobre este tema del goce. Es decir, es la que mejor entendió este tema del goce humano y lo sigue sabiendo, porque fijaros todo lo que sale todos los días. Es decir, que hay algo de esta... lo nombró en sus pecados capitales la Iglesia como lujuria, ¿no? Pecado capital es la lujuria, ese exceso que tiene que ver con el cuerpo. Porque todos los pecados hablan de un exceso. Exceso de retener, exceso de comer, exceso de envidiar lo del otro. Todos los pecados capitales, pues no sé si muchos los conocéis, a mí me tocó conocerlos, ¿no? La lista de pecados capitales con sus virtudes al lado siempre muestran un exceso. Entonces, la Iglesia supo bien esto. Este goce que decimos que se experimenta en el cuerpo, es eso que experimentamos en el cuerpo. Y es así como nos relacionamos con este cuerpo,
A través de ese goce nos relacionamos con este cuerpo que portamos. Es decir, que tenemos un cuerpo que portamos, pero no que somos. Fijaros que esta diferencia, que parece un poco, podéis pensar qué tontería, no, es una diferencia muy importante, ¿no? Creer, es decir, si somos, no somos un cuerpo, este cuerpo que tenemos, sino que tenemos un cuerpo. Es decir, que nuestro ser, nuestra identidad, no está reducida, ¿no? Que no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Por qué marca esta diferencia Lacan? La marca para plantear que al no darnos el cuerpo un ser, por eso Lacan se separa de toda esta idea de género y se rompe con toda esta idea que se le ha acusado al psicoanálisis tanto tiempo con Freud, ¿no? Porque al no ser un cuerpo, estamos siempre descentrados en nuestra identidad. Nuestro cuerpo no nos da la identidad. Tanto si nacemos con algo entre las piernas como si no, eso no nos da una identidad, no nos da un ser. Esto entra en otro orden de cuestión. Entonces, ¿qué nos da? Sí, un cuerpo que tenemos que llevar por ahí toda la vida, pero además un cuerpo que no solo está marcado por las características, ¿cómo se llamaban?, secundarias sexuales, sino que está marcado por todas las cosas, si somos altos, bajos, morenos, rubios, delgados, flacos, más guapos, menos guapos, ¿no? Entre comillas, guapos y no guapos, porque eso depende del orden estético que impere en ese momento, etcétera. Es decir, que directamente esto ya separa definitivamente la idea de que la anatomía es un destino. Es decir, que para el psicoanálisis la anatomía no es un destino. Está presente, marca, porque claro, no es lo mismo que llevemos por el mundo un cuerpo con unas características que otro. Para nosotros mismos. Lo podemos rechazar, aceptar, no quererlo, querer ser otra cosa, pero no tenemos que hacer algo con eso. Es decir, que de alguna manera tenemos que asumir o no asumir o rechazar o hacer algo del orden de una elección inconsciente insondable. Por tanto, está muy compleja la cosa, como veréis, cada vez se complejiza más, porque no somos dueños de nosotros mismos en ese sentido. Es decir, que, por ejemplo, este cuerpo, para nosotros siempre se le producen cosas en él que es del orden de la extrañeza. Es decir, nosotros nos pasan cosas en el cuerpo que nos extrañan a nosotros mismos, que son enigmáticas. Y esta extrañeza la resolvemos con construcciones, significaciones, teorías, que es lo que Freud llamó teorías sexuales infantiles, en su caso con el niño, de pequeño, cuando empieza a tener sensaciones en el cuerpo para el cual las palabras no terminan de nombrárselas. Es decir, que ya vemos que por un lado estamos afectados por lo simbólico y las palabras, pero por otro lado las palabras no nos sirven para explicar esas cosas que experimentamos como goce en el cuerpo y terminarlas de nombrar. Es decir, que tenemos que hacer una construcción simbólica y darnos una identidad. Entonces ya vemos cómo se va complicando todo. Es decir, pero esa identidad además no es una identidad que yo diga, bueno, pues ya está, he decidido que soy esto. No es una decisión de la voluntad, no es una decisión del yo. Es una decisión de uno, pero no es una decisión del yo, porque nosotros estamos descentrados de nosotros mismos por todo esto. Y Lacan, a partir de ahí, elabora una formulación. La relación sexual es imposible. Como deducción sacada de la clínica, de lo que experimentamos todos. Lacan dice una cosa muy interesante, dice, todos tenemos la experiencia de que la relación sexual es imposible. Lo que pasa es que hace falta tiempo para comprenderlo. Que a eso se refiere a la cuestión de los análisis, ¿no? El psicoanálisis es un tiempo que uno trabaja sobre las cuestiones de uno mismo y sus dramas y sus problemas para
justamente comprender esto que experimentamos todo el tiempo. Es decir, que él saca todo esto, no lo saca de las teorías del amor y filosóficas solamente, aunque por supuesto las trabaja, sino que las extrae de la clínica. Todas estas cuestiones las extrae de la clínica. Y entonces, ¿cómo llega a la formulación de no hay relación sexual, que decíamos antes, la relación sexual es imposible? Pues diciendo que los goces, esto que experimentamos en el cuerpo como goce, no copulan. Los goces son singulares y un poco autísticos en cada uno. Es decir, que nosotros no nos podemos creer que estando con otro, con otra, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, en todas las variedades que queráis, no gozamos del cuerpo del otro que sea. Gozamos de nuestro propio cuerpo a través del otro. Esto que parece que lo digo ahora, pero a los psicoanalistas nos ha costado mucho entender y poder decir algo sobre esto, ¿no? Esto hace que, por un lado, este goce que experimentamos, que hemos dicho, es del orden del exceso y del gasto siempre, y encima es un poco autístico. Es decir, que podemos llegar a nosotros con nosotros mismos, que es lo que está pasando en muchos casos con todas estas cosas que pasan en algunos sitios, ¿no? En Japón y todo esto, en este goce autístico y solipsista y solitario, muchas veces de muchos sujetos con la máquina. Es decir, no lo hacen pasar ese goce a través del otro. Y está bien, si no hay amor, no es necesario, ¿no? Amor, deseo, no sé. Es decir, puede ser que uno goza y el goce funciona esto porque es del propio cuerpo. Es del propio cuerpo. Entonces, ahí Lacan habla de dos goces. Y aquí sé que muchas personas pueden no estar de acuerdo con esta formulación, pero os pido que lo saquéis un poco de las ideas preconcebidas o prejuicios con el psicoanálisis, y quería marcar que cuando él habla de dos tipos de goce, fálico y femenino, no se corresponden estos goces con el género, sino ni con la anatomía, sino que se corresponden con una lógica. Lacan habla de dos goces que responden a lógicas distintas, a dos lógicas distintas. Entonces lo que viene a decir es que, por un lado, hemos dicho que como el goce es autístico no copula, si quiere no copula con el otro, y encima que hay dos lógicas preeminentes distintas, que da igual qué tipo de goces nos gusten tener y cómo nos nombremos, porque ahora ahí está la cuestión está de nombrarse como, ¿no?, en relación con el goce y no querer una identidad establecida en relación a un género. Me parece, no hay problema, pero hay estas lógicas que para Lacan se plantean y que yo por ahora todavía mantengo. A lo mejor dentro de un tiempo me convenzo de que se trata de otra cosa, pero la clínica me muestra cada vez, con lo que yo escucho, que sea la elección de objeto, como llamamos los psicoanalistas, ya sea que una mujer elige a una mujer, un hombre a un hombre, o la vía heterosexual, hay lógicas que se mantienen y se reparten más allá del género. Más allá del género y de la identidad que cada uno se da sexual. Y se repiten. Es decir, que por tanto, hay algo que lo que viene a decir él es que estas dos lógicas, no casan, no copulan. Y siempre, es decir, que justamente Lacan es uno de los que sería un verdadero enfrenta la heteronormatividad. Porque la idea de heteronormatividad, entre comillas, incluso a veces un poco
de ilusión freudiana, porque en un momento Freud era muy honesto, Freud. Y entonces en un momento creyó que a lo mejor se podía... Él veía en todos sus pacientes cómo la cosa no funcionaba, ¿no? De la sexualidad, como siempre había problemáticas y la cosa no funcionaba. Y él decía, bueno, no funciona porque las mujeres con lo fálico no sé qué. Y entonces puso todo lo fálico como lo que organizaba las lógicas de la vida amorosa. Y cuando se dio cuenta que eso no chuflaba tampoco, que él decía, bueno, maduremos y lleguemos a un encuentro que va a ser armónico, que nos va a hacer estar bien, que nos va a llevar a la normalidad. Bueno, Freud poco a poco con su clínica fue dejando de lado la normalidad, ¿no? Una sexualidad que fuera armónica, y se tuvo que enfrentar a dejar eso abierto y dejar en lo último de sus textos la pregunta ¿por qué quiere una mujer? Y ¿por qué pasa con lo femenino? Como un enigma. Y Lacan lo retoma, esa fue su honestidad, pero él tenía la ilusión de encontrar, a ver si encontraba la fórmula para que la cosa sexual chuflara. Es lo que Lacan dice, los posfreudianos, los discípulos directos de Freud, dice, cogieron el fardo de la cosa, de la genitalidad, fálica, por supuesto, y se la encajaron a todos para que todos tuviéramos que pasar por el aro. Dice, eso no funcionó, eso no funciona, eso Freud se dio cuenta que no funciona. ¿Y qué es lo que hay? Hay una imposibilidad. Siempre va a haber una diferencia en las lógicas de vivir el goce, que una lógica diferente a la otra, que no casan, que no armonizan. Y cuidado, porque aquí el neoliberalismo nos cuenta todo el tiempo que va a ser posible. Vaya usted al centro de las clínicas para que usted no tenga problemas de eyaculación. Vaya usted a la felicidad completa si se casa con este señor tan bonito, esta señora tan bonito. Es decir, nos ofrecen una idea de una felicidad, de una armonía imposible. Bueno, en este punto es esta imposibilidad, ¿no?, la que para Lacan, esta imposibilidad es esta imposibilidad de casar estos goces. Es decir, que nosotros ya, la imposibilidad va a presidir y preside nuestras vidas. ¿Y qué ha hecho el discurso capitalista? Y la cuestión es, Lacan dice, bueno, yo de lo que hablo es de un amor que en vez de sostenerse en velar completamente y tapar completamente esta imposibilidad, la ponga en su lugar. Porque dice, hasta ahora, todas las teorías del amor, desde las platónicas, amor cortés y tal, lo que han tratado es de cubrir esta imposibilidad. Por ejemplo, el amor cortés diciendo que el problema eran las circunstancias que no dejaban que los amantes pudieran reunirse. El amor romántico, que bueno, que la muerte siempre presidiendo el encuentro, la pulsión de muerte. El amor platónico, el mito de Aristófanes, encontraremos la media naranja. Ese sí, es una definición dentro del banquete platónico. Hay muchas, pero bueno, esta de la Aristófanes, que es la que nos hemos creído y que todo el mundo repite, la media naranja. Vamos a encontrar nuestra media naranja, nuestro príncipe azul o nuestra princesa, que nos va a hacer que la vida sea feliz. Bueno, eso no va. Y entonces dice, bueno, yo quiero mostrar que se puede amar un nuevo amor, teniendo en cuenta esto, no cayendo en las fauces de que sea un amor que vele por completo la imposibilidad. Es decir, es un amor que tenga en cuenta en primer lugar la imposibilidad. ¿Y qué hace que introduzca? ¿Qué se introduce con la imposibilidad? Se introduce la diferencia. Porque si yo gozo de una manera, tú gozas de otra, él goza de otra y el otro goza de otra, quiere decir que si yo no respeto esa manera de gozar, y si yo no me voy a ver cómo me encuentro con el otro por el amor, por ese lazo, pues lo que va a ocurrir es que yo voy a decir, esto como goza esta señora no está bien y que vaya al otro lado. La voy a excluir del conjunto. Esa es la lógica de la segregación, ¿no? Ese es el punto donde los sujetos segregan al que tiene un goce diferente. Es decir, que
Entonces tenemos la imposibilidad y la diferencia como unos elementos fundamentales para entender la cuestión del amor. Entonces, una de las cosas que se ve en la clínica permanentemente, que el obstáculo que más hace, porque Freud, por ejemplo, hablaba de algo muy interesante. Dice, ¿cómo se elige en el amor? Hay dos tipos de amor, decía, el anaclítico y el narcisista. Dice, por eso, dos tipos de elección del partener, sea cual sea. Dice, la anaclítica, dice, por la vía de los padres, lo parecido a nuestros padres, a los modelos, los que sean, padres o los que han hecho esa función, etc. Y la otra, la narcisista. Yo elijo en el otro el ideal que quiero para mí. Elijo en el otro como me gustaría ser. Encuentro a alguien que digo, mira cómo es. Pues yo la quiero a ella o le quiero a él porque es como a mí me gustaría ser. Entonces lo que dice Lacan, dice, bueno, estas formas de elegir tienen este sesgo de velar y tapar esta cuestión de la diferencia y de la imposibilidad. Entonces, ¿cómo sería elegir en la diferencia? ¿Cómo sería elegir manteniendo lo imposible en primer término? Este es el punto. Entonces dice, por eso dice, invento un nuevo amor que sería más digno, que haría la vida más digna y que sería más digno, porque se sostendría en lo imposible y en la diferencia. Es decir, lo imposible, ¿qué sería? Pues aceptar que no vamos a encontrar con el otro una armonía maravillosa ni el paraíso. Aceptar que siempre va a haber trauma, que siempre va a haber fricción, que siempre va a haber conflicto. Y a la vez que el otro no goza como nosotros, goza diferente manera. No solo se plantea eso en las cuestiones sociales, de aceptar que el otro no, en agrupamientos, políticamente hablando, también a la hora del partener amoroso se tiene que poner en juego esa aceptación. No es tan fácil. No creamos, y por eso cuando se dice Freud no habló de lo social, sí habló de lo social, porque Freud decía que la estructura psíquica del sujeto la podemos encontrar en la organización social de alguna manera. Podemos encontrar un paralelo. Es decir, que cuando uno con el partener, en realidad, fijaros, esto llega un momento que cuando a alguien le preguntas, cuando está muy mal con la pareja y viene a consultar por eso, y le preguntas por qué, cómo le conoció, cómo la conoció y por qué le gustó, por qué está con esa persona, casi siempre te dicen motivos que son los mismos de los que se quejan ahora y por lo cual no la soportan o no le soportan. Es decir, que los mismos motivos que llevaron al encuentro son los mismos motivos, es decir, la diferencia, lo que les interesaba del otro, son los mismos motivos que ahora les resultan insoportables, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Es decir, hay una dificultad en mantener abierta este campo de la diferencia. Y hay otra cuestión que me parece importante, que iba a decir, algo importante, que es que, como he dicho antes, esta manera de elegir por la vía de los padres, por la vía del narcisismo, por la vía de que sea como yo querría ser. Bueno, dice, hay otras maneras de elegir. La manera de elegir que él considera, cuando se tiene en cuenta lo imposible como un lugar fundamental y la diferencia, dice, es elegir por el encuentro con las marcas del exilio de la relación sexual. Dice lo que a cada uno, ¿y qué son? Que me encanta como, incluso poéticamente, las marcas del exilio de la relación sexual. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que son las marcas traumáticas de nuestro encuentro con la sexualidad. Porque como son esas experiencias enigmáticas que hemos sentido en el cuerpo, que son siempre del orden del exceso, que es un niño cuando, por ejemplo, tiene su primera erección y no sabe qué hacer con eso, que es una niña cuando tiene su primera sensación orgásmica y tampoco sabe qué hacer con eso. Bueno, esos puntos traumáticos, dice, esas marcas de lo que uno inventó ahí, de lo que uno construyó, lo que os decía antes, esto simbólico, esas son las marcas que dice que uno puede encontrar en el otro. Si el amor se sostiene en el encuentro con esas marcas del exilio de la relación sexual, dice, será un amor más digno, menos, lo llega a decir, menos
ahora no me va a salir la palabra, menos espesito, menos... Ah, sí, dice, no será una sucia mezcolanza, ¿no? Una sucia mezcolanza en ese sentido de todo un poco... Entonces, vemos, ¿no?, cómo hay una cuestión... Parece que no gusta a mucha gente, dice, tiene prisa. Bueno, entonces, esto se plantea la cuestión del amor más digno y esta cuestión de la diferencia quería marcar. Y entonces, ¿qué pasa ahora ¿Qué pasa ahora en esta época que estamos? Pues que todos los sociólogos, filósofos, muchos politólogos están muy preocupados por la decadencia del amor. Porque aunque parece que hay muchas formas de encontrarse, estas apps y todo esto, en realidad el amor está de capa caída, ¿no? Aunque se habla, por otro lado, del poliamor, todas estas cuestiones que me parece que van a venir a otras personas a hablar de ello, no me voy a meter por ahí, pero lo que sí quería plantear es que esta cuestión de la experiencia del amor como una experiencia de intensidad, donde está en juego esta cuestión de la diferencia y de lo imposible, en una época del capitalismo, donde, como decía Lacan, que él habló del discurso capitalista, el discurso capitalista erradica lo imposible. Para el capitalismo no hay nada imposible. Es un funcionamiento donde lo imposible no se da. Todo es posible, encontrarse con el otro, hacer cualquier cosa, convertirlo en una mercancía, llevarlo, traerlo, bueno. Entonces, cuando no hay una cosa que sale mal en el amor, se busca otra. Se sustituye rápidamente. Es decir, que el otro del partener en el amor se ha convertido en parte de la mercancía y uno mismo. Y lo que se impone, generalmente y fundamentalmente, es la cuestión contractual. Ya muchas veces, muchos matrimonios, está en todas las películas, incluso estas películas tontas que vemos una tarde ¿no?, después de comer. Sí, de domingo, que nos queremos ver esas tontas que hemos visto 1000 veces. La cuestión contractual, incluso antes de casarse, mucha gente habla de que... Me acuerdo una vez una persona que vino a verme, me planteó que quería ver la cuestión de que no sabía cómo hacer porque estaba dudando, porque pensaba que tenía que organizar el divorcio antes de casarse, ¿no? Entonces tiene que estar todo muy organizado, ¿no?, contractualmente organizado. Y bueno, por eso las app estas tienen mucho éxito. Es verdad que facilitan, que todos no... además es como un juego. No tenemos tiempo, cada vez trabajamos más, tenemos menos posibilidad de encontrarnos con el otro en el tú a tú, con nuestros propios cuerpos, estando ahí. Y entonces la propuesta es que sea algo rápido, sencillo, y que sea plap, y que se corte, no se corte, no importa, no hay ninguna responsabilidad, ningún compromiso, no hay realmente ningún lazo, ningún anudamiento con el otro. Es decir, que aunque creamos que tenemos muchas relaciones, en realidad son relaciones con un anudamiento tan frágil que además nos hace sufrir mucho. No es cierto que eso no tiene consecuencias de sentirse solo a pesar de tener incluso no sé cuántos amigos en el Facebook, estar en Instagram, tener no sé qué, sentirse solo, sentirse mal, angustiado, deprimido, no saber muy bien por qué, no encontrar la forma de algo con el otro que nos haga vibrar de alguna manera, porque eso es el goce, es experimentar un cierto goce, pero en el sentido placentero. Es decir, que estamos verdaderamente afectados por este neoliberalismo que erradica lo imposible. Y lo que nos va a... Lo que yo creo que es importante tener en cuenta es que para el neoliberalismo, y fijaros ahora el efecto que ha habido con esta cuestión del feminismo, es muy sorprendente, aunque bueno, el capitalismo ya está dispuesto a devorar el feminismo en cuanto pueda. Es decir, por eso muchas feministas están atentas a esta cuestión.
Dice, todos los movimientos que los grupos feministas se hagan en distintas diferencias, respetando las diferencias de cada uno. Dice, hay que estar atento a que el capitalismo, este sistema neoliberal, no lo engulla, ¿no? Ya el otro día una amiga mía que es muy, ¿no?, crítica, yo le hablaba de la gran manifestación del otro día y decía, sí, pero ya ciertos partidos, ¿no?, están queriendo, ¿no?, institucionalizar la cuestión. Bueno, es decir, pero esto de los partidos sería lo menos grave de la cuestión. La cuestión es cuando esto ¿no?, el discurso capitalista, el discurso neoliberal tiene la capacidad de engullirlo y devorarlo todo y transformarlo y dártelo, ¿no?, en un paquetito. Entonces, ¿no?, la cuestión del feminismo tiene que cuidarse justamente de eso. ¿De qué? De que se logre borrar lo subversivo que tiene. Y lo subversivo que tiene, para mi gusto, que ver con este respeto y con este lugar de la diferencia, ¿no? Porque el problema, y por eso, ¿qué ha pasado con el feminismo? Que cuando el feminismo ha avanzado este lugar de la diferencia que representa, como decía Margarit Duras, la mujer en el mundo, ese cuerpo de la mujer en el mundo representa la diferencia. ¿Qué ha pasado? Que es muy curioso que los partidos de ultraderecha, al primer punto uno de los primeros puntos que atacan es ese, aparte de todas las otras diferencias. Es decir, que hay algo de ir a ese punto de ataque frontal a esta diferencia que molesta. Y ahí se sostiene todo el discurso segregativo. Es decir, somos, ¿no?, estos, ¿no?, todos estos hay que poner. Es decir, en la diferencia, en esta cuestión contra el cuerpo de lo femenino, contra el cuerpo de lo femenino, está en la matriz de cualquiera de las xenofobias que existe en la historia. Es decir, el rechazo de lo femenino a través de la historia no ha dejado de existir, sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo hoy, ¿no?, en distintos lugares con distintas matices y con distintas intensidades, pero sigue existiendo. Y uno de las para mi gusto, de las cuestiones que el feminismo tiene Lacan planteaba además algo muy fuerte. Decía que en realidad no se trataba de la heterosexualidad en el sentido de que un hombre esté con una mujer, sino que la heterosexualidad para Lacan se trataba de el que gusta de las mujeres, en el sentido no de que gusta de las mujeres sexualmente hablando, sino de lo hetero. Es decir, gustar de las mujeres en el sentido que la mujer introduce la cuestión de la diferencia en el mundo. Entonces decía que la cuestión está entre lo mismo y lo hetero. Y lo que nos lleva este momento neoliberal es a lo mismo. Todos lo mismo. Gocen ustedes de lo que quieran. Cree uno que ahí respetan la diferencia, pero no respetan la diferencia porque hace que todos estemos en la misma cuestión. Lacan tenía una fórmula muy interesante que decía, cuando todos hagamos las mismas cosas en los mismos sitios, a la misma hora, de la misma manera, habrá estallidos de violencia. Que esto es lo que ha pasado, ¿no?, con toda la cuestión de todo el terrorismo y todo esto también, porque es así. Es decir, este mismo... Y fijaros que aquí hay una cosa importante también que Lacan señala. Lo mismo no es igual que... Lo mismo no es sinónimo de igualdad. La igualdad que promueve Lacan con esto de las lógicas, de las que venimos hablando, de fálica o femenina, la igualdad que promueve Lacan es una igualdad en la diferencia. Es una igualdad porque ninguno estamos por fuera de que hablamos, que estamos en un discurso, que hablamos, que estamos tocados por la palabra y que no todo en nosotros, que es ese goce del que hemos hablado, de este goce excesivo, pasa por la palabra.
Es decir, que la palabra también tiene un límite. Por un lado nos marca y nos hace experimentar este goce excesivo y por otro lado tiene un límite y no puede nombrarlo todo. Por eso decimos que la escena traumática para uno, la sexualidad como traumático, es siempre un punto donde la palabra no alcanza. El sujeto experimenta algo donde la palabra no le sirve para nombrarlo, ¿no? Y esa experiencia es traumática, pero no es traumática en el sentido que se viene transmitiendo peyorativa y problemática, porque el trauma son marcas, son construcciones, invenciones propias, marcas de nuestra vida, que sin ellas no seríamos, no lograríamos hacernos una identidad. Y entonces, en vez de pensarlas como algo negativo, es algo a proteger. Esas marcas de nuestra historia traumáticas es algo a proteger y son nuestros inventos. Eso es lo que no puede el neoliberalismo capturar del todo. Lo intenta, pero no puede llegar a capturarlo definitivamente. Habréis escuchado, algunos conocerán a Jorge Alemán, que ha escrito ahora un libro, Crimen Perfecto, el capitalismo. Crimen Perfecto, el capitalismo, como pregunta, ¿sería un crimen perfecto el capitalismo y el neoliberalismo si lograra hasta, ¿no?, absorber esa parte nuestra más íntima, que es esa marca, ese trauma, esa palabra o esa situación, ese hecho que nos marcó la vida y que es absolutamente singular, que no hay ninguna parecida a la otra. Es decir, que nosotros somos diferentes y únicos, uno por uno. Y si eso se respeta, es un freno, es una subversión contra la xenofobia, la segregación. Aún sabiendo que no podemos llenarnos con la ilusión de que eso lo podríamos erradicar definitivamente. Porque eso sabemos que es una tendencia. Para cualquiera de nosotros también. Nosotros tenemos que ver en nosotros mismos cómo tendemos a segregar al otro. Cómo tendemos a borrar esa diferencia. Así que nosotros tendemos que estar pendientes con nosotros mismos, aunque nos creamos muy de izquierdas, aunque nos creamos que estamos ideológicamente muy bien ubicados, nosotros tenemos que estar permanentemente con ese cuidado frente a nuestra tendencia a irnos a esta lógica fálica de la excepción y el para todos. Para todos lo mismo. Pues no, para todos lo mismo no puede ser, ¿no? Cada uno será con su invención, su diferencia y su encuentro diferente y de elección. Pero no me voy a enrollar más, creo que ya es bastante, son las 8 y ahora podemos charlar y preguntarme más cosas que pueden quedar más claras en esto. Que queríamos saber si entonces había alguna solución al tema de la imposibilidad o no hay solución alguna. Y luego la segunda pregunta que iba a hacer la compañera. Hola. Pues nada, nos ha llamado la atención una de las cositas que has comentado, que nos desenamoramos de las mismas cosas que en un principio nos atrajo de esa persona. Entonces, bueno, pues queríamos saber un poco si eso tiene una base científica o biológica o, bueno, pues alguna explicación de por qué nos desenamoramos de esos puntos que precisamente nos llamaron tanto la atención en un principio. Gracias. Pues, ¿quién se anima? ¿Hacemos otras dos? Hola. Pues por aquí queríamos saber si compartías una preocupación con nosotras que nos ha surgido, sí, que es pensando en esto de las marcas del exilio, hasta qué punto estamos, o sea, podría ser como una reedición del mito del amor romántico, ¿no? En el sentido de que parecería que lo haría posible o lo haría digno, sería que estuviera sostenido en esta idealización o conexión con el otro en ese trauma, ¿no?, que hablabas. Bueno, por aquí hemos discutido un poco sobre cuando decías que uno ama a través de otro cuerpo, ¿no? Que
Es como que la referencia es otro cuerpo cuando amas. Entonces nos preguntábamos si esas emociones, ese goce que siente el cuerpo, hasta qué punto son nuestras, o sea, es de una propia, ¿no? O si es responsabilidad de los cuerpos que pasen por nuestras vidas, ¿no? O sea, hasta qué punto somos dueñas de ese goce, de esa emoción. Sí, ya. Es que si no, no me voy a acordar. Bueno, la primera pregunta es este colega que os he citado antes, Jorge Alemán, hablaba de las malas noticias que tiene para dar el psicoanálisis, ¿no? Y entonces una de las malas noticias, pero no hay que tomarla muy así, es que la imposibilidad no hay forma de arreglarla. Es lo que yo he tratado de traer, ¿no? Que por el hecho de ser seres hablantes, sexuados, inmortales, no hay manera de que esa imposibilidad se erradique. Es al revés. Esa imposibilidad, lo que planteaba Lacan, es que esa imposibilidad es la que nos permite hablar, desear, gozar, que ha sido la causa de eso, no es lo que hay que eliminar. Por eso el capitalismo está haciendo un trabajo destructivo, porque lo que está tratando es de eliminar esta imposibilidad. Vamos tratando, no sé si lo pensamos un poco acéfalo el capitalismo, ya quién lo representa, quién es, a quién tenemos que ir a cortar, el otro día en una presentación de un libro, a quién tenemos que ir a cortar la cabeza, ya no está, ¿no? El capitalismo funciona y eso lleva a eso. Bueno, entonces no hay la imposibilidad, justamente es lo que nos da, incluso tiene una, que antes no lo he dicho, se me ha pasado, Lacan en el seminario Ancor, dice en un momento, dice, en la experiencia con el otro, con el cuerpo a cuerpo, con el otro, hacemos, por un momento en el amor, se suspende la imposibilidad. El amor es una suplencia, ¿no?, en relación a la imposibilidad, y por un momento la suspende. Por un momento tenemos una experiencia vivida también en el cuerpo de que el encuentro con el otro puede ser, ¿no? Sentimos que sin el otro, todas esas palabras de amor en la poesía y todo, sin el otro no podemos ser, sin el otro no podemos vivir, sin el otro no podemos respirar, ¿no? O la poesía mística la ponía de ejemplo Lacan en San Juan de la Cruz, ¿no? O cuando escuchamos, por ejemplo, a Rosalía el otro día en Los Goya cantar de la manera que cantó una canción que no parecía de esa intensidad, y con esos coros ella logró transmitir una intensidad a esa canción de amor, ¿no? Si te doy a elegir, ¿no? Si me das a elegir, ¿no? Me quedo contigo, ¿no? Esta cuestión que hace pasar por el... Pero es una imposibilidad al revés, es una imposibilidad que nos hace humanos. Cuando esa imposibilidad se erradique definitivamente, el ser humano ya no sé si será humano, será un robot o nos habrán tratado de convertir en ratas o en animalitos que eso además nos suena a algo, ¿no? El nazismo se dedicaba a esos ¿no?, que iba a ir a pasar por las cámaras, a esos judíos que iba a pasarlos por las cámaras de gas, a nombrarlos con nombres de animales. No es casual. Ahí empieza toda la experimentación genética, también en los campos de exterminio en la Shoah, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la imposibilidad justamente es algo que Lacan pone en su justo lugar, que Freud comprobó clínicamente, que Lacan también, y es algo que nos hace humanos. Entonces, mejor no quererla erradicar, y a la vez es lo que nos da la posibilidad, porque como he dicho antes, la imposibilidad tiene que ver con la invención de cada uno. Y el capitalismo y el neoliberalismo lo que quiere es que no inventemos nada y que sea todo lo mismo, que nos valga todo, cualquier cosa para todos. Entonces, me parece que la imposibilidad, es decir, no es parece una mala noticia, pero en realidad es una noticia muy interesante. Lo que pasa es que hay que hacer con eso.
Lo que pasa es que eso no nos deja dormir. Como dicen ahora los psicólogos y todos estos coaches, no nos deja en una zona de confort. La imposibilidad no nos deja tranquilos, nos deja vivir cómodamente. El deseo tampoco. Entonces, bueno, es una cuestión, es imposible erradicarla. Ojalá sea siempre imposible. Eso es una cuestión que yo planteo, ¿no? Y esto tiene que ver también con la otra pregunta que decías de la cuestión de la biología, ¿no? Que sí, ¿no? Lo que has preguntado, ¿no? Justamente lo que yo planteo es que esas cuestiones no son biológicas. Es decir, todo lo que he tratado de transmitir en la charla es que todas estas cuestiones que nos hacen creer que todas esas cosas que nos pasan en el amor son biológicas, no lo son. No lo son. Por eso no responden ni al organismo, ni a la biología, ni a la anatomía, incluso Lacan llegó a decir el amor no es cuestión de sexos, de diferencia sexual. La imposibilidad sí. La imposibilidad es la imposibilidad de la relación sexual, de hacer coincidir los goces, de que los goces armonicen, pero el amor no. El amor es la suplencia, el lazo que se hace para eso. Entonces tú dices, en esos casos que uno elige a alguien por lo que, ¿no? Lo elige por unos rasgos y luego justamente esos rasgos son los que no soporta. Y bueno, habrá que indagar con qué tienen que ver esos rasgos. Resulta que esos rasgos podrían tener que ver con lo que he dicho antes, el ideal narcisista. Tiene esos rasgos, es como lo que yo no soy, ¿no? Pero luego en el trato y en la relación, ¿no? De amor, eso que es el otro que yo no soy, no me gusta nada, porque es diferente y no me gusta, me resulta difícil y conflictivo soportar la diferencia. Y entonces ahí se va complicando, ¿no? Quiero decir que hay que ver en cada caso a qué responden esos rasgos por los cuales uno ha elegido al otro, ¿no? A qué responden de la historia de uno mismo, ¿no? Y luego, me parece muy interesante la pregunta de las marcas del exilio y el trauma que conlleva, si esto no sería una idealización, ¿no? Me ha parecido muy curiosa la pregunta de cómo habéis llegado a la idea esa. No, digo, ¿cómo habéis...? No, si puedes decir algo, si no digo lo que se me ocurre ahora a mí y ya está. Pero me parece interesante. Sí, o sea, que sí, el nuevo amor es un nuevo amor de verdad o es un poco más de lo mismo, porque si al final, ¿no? Lo que estás planteando es algo que lo hace digno y posible, que sería, ¿no? que estuviese sostenido en esa marca del exilio. Al final, no sé, a mí me salía un poco, vale, entonces es que me voy a quedar contigo porque nuestras neuras se entienden fenomenal o algo así, ¿no? Y no sé, me parecía como el mismo peligro de volver a creernos lo posible y encima, pues no sé, basado No, por eso eso quería que comentaros un poco la pregunta, porque me ha parecido muy interesante. Es una pregunta que incluso, es decir, que me hace pregunta. Así que lo que traéis, digo, bueno, mira, visto desde ese punto de vista, no, claro, yo puedo decir, no, mira, esto es otra cosa, pero me ha parecido interesante este aspecto que traes, que tomar lo posible como la resignación casi. ¿No? No sé si la resignación, por aquí lo hablábamos. Sí, algo como, ¿no? Me parece que por lo que decís, ¿no? Algo como, bueno, me voy a resignar, ¿no? A una cierta posibilidad, pero de, bueno, con tus marcas, yo con las mías y aguantamos como podemos el tirón de la imposibilidad, ¿no? Un poco sí. Sí, ¿qué queréis que os diga? Sí que sí hay no resignación cristiana, o católica no, pero por eso me ha parecido tan interesante. Un poco sí,
Un poco sí, porque un poco es soportar las marcas que uno ve en el otro, que uno intuye, que alguna vez capta algún signo, pero tampoco las sabe, y las propias que tampoco las sabe. Porque claro, no es creer que es que uno sabe lo del otro y que sabe lo de uno y que no sabe lo del otro porque todavía no le conoce suficientemente. No, es que uno no puede llegar a saber nada de eso del otro como uno querría completamente, ni de uno mismo. Incluso la experiencia del psicoanálisis, que es una experiencia de trabajar sobre uno mismo, no es la idea socrática del conócete a ti mismo totalmente y vas a saber quién eres. Esto es mucho más sutil y más difícil. Entonces me parece interesante esto que planteas, pero es cierto que hay algo de hay momentos en donde ya yo creo que el amor se termina a veces, primero si es de este estilo del encuentro, que se produce un encuentro entre esas marcas del exilio, que lo hace más digno. Hay amores que ahí la gente cuando alguna vez cuenta, artistas, escritores, gente que habla de ciertas relaciones amorosas y realmente dices, aquí hubo algo de esto, ¿no? Yo recomiendo de Joyce Carol Oates, no sé si la conocéis, la habéis leído, os recomiendo Memorias de una viuda. Porque aunque es una escritora americana a la que nunca van a dar el Nobel, aunque está propuesta muchas veces, porque es una novelista que en sus novelas hace una crítica de Estados Unidos magnífica, no solo de Estados Unidos, sino del capitalismo, porque Estados Unidos es es como un lugar para ver con lupa lo que está siendo y lo que va a llegar a ser, y tiene este texto que es un texto muy testimonial. Esto es es que no es una novela, es un testimonio de su duelo. Memorias de una viuda. Es el testimonio de su duelo a la muerte de su marido, con el que vivió 40 y tantos años. Lo conoció en la universidad y estuvo hasta que se murió. Entonces, con él hasta que se murió. Y es muy interesante porque yo había leído sus novelas anteriores, bastantes novelas anteriores que me encanta, y algunas muy duras, porque es una mujer cruda escribiendo, parece muy interesante por eso también, y me había quedado muy con la idea de que era una mujer que había tenido muchos hombres. No sé por qué tenía esa idea de muchos hombres. Entonces, cuando empecé a leer este libro me sorprendió su biografía. Y aunque era la historia, el testimonio de un duelo, y era duro por momentos, ella hablaba del duelo, de que habían pensado en momentos en suicidarse, que todo esto, que la sostuvieron los amigos, es decir, que ella va haciendo un verdadero testimonio, habla de los sueños, habla de Freud, es muy freudiana ella, freudiana no proselitista, pero se nota que está Freud en sus textos y que ha debido pasar por análisis, seguramente. Pero luego, cuando lo terminé de leer, comprendí, que esto lo digo en mi libro en femenino singular, que tengo un apartado sobre ella, comprendí que era el testimonio de una historia de amor y que me parecía que era una historia de amor de las dignas, ¿no? Dignas en este sentido, ¿no? En este sentido, las marcas del exilio. Solo tiene dos momentos que ella dice, por ejemplo, ¿qué se contaron? Voy a contar solo esto que me parece interesante. Digo porque había muchas cosas en el texto, pero para explicar esto de las marcas del exilio con un ejemplo, y como clínico, por cuestiones del secreto profesional, no puedo poner aquí la clínica muy encima de la mesa, pero sí que puedo poner a Joyce Carol. Ella dice, porque lo ha escrito ella dice que en un momento que él le contó que él había estado internado un tiempo en un hospital psiquiátrico y que ella le contó que tenía una hermana que había estado internada en un hospital psiquiátrico, ¿no? Estos dos cosas que se contaron, dice, de las que no volvimos a hablar nunca más, ¿no?
por ejemplo. Es muy interesante cómo muestra la relación con él, el estilo de la palabra que tuvieron. Por ejemplo, ella nunca le enseñaba sus textos, él no leyó sus novelas, él también era escritor y editor, pero él solo hizo una novela que nunca publicó, ¿no? Iba contando, va hablando de todo eso, y ahí se ve esta cuestión de un respeto a estas, ¿no?, marcas, a esta singularidad, y cómo ella va rescatando la singularidad de ese hombre, ¿no?, con todo ese respeto, y cómo ella muestra cómo él mantuvo el respeto hacia a su propia singularidad y vivieron una vida juntos hasta ese momento, ¿no?, que me pareció realmente un ejemplo de esto. Sin embargo, trabajé para Un Nuevo Humor mucho la relación de Tolstoy y su mujer, y verdaderamente es el caso contrario. Una relación tormentosa, terrible, de muchos años, pero que termina de la peor manera. Y ahí, por ejemplo, en el caso de Tolstoy, pero estos no son modelos, estos son cosas muy concretas, singulares, de ciertos, ¿no?, historias. Por eso no se puede hablar aquí generalizar, aquí decir, bueno, entonces la manera de tratar con el amor en una pareja es no hablar de esto, no hablar de lo... No, cada uno tiene que inventar su manera según sus marcas del exilio. Entonces, en este caso con Tolstoy y su mujer, escribían un diario que se enseñaban permanentemente de lo que les ocurría uno con el otro. Fue un infierno, porque él decía todo lo que le pasaba con ella en un momento dado, ella decía todo lo que le pasaba con él en las relaciones sexuales, en los encuentros, y se lo leían. Entonces, convirtieron la cuestión en una cosa muy infernal, ¿no? Entonces, se puede ver que hay esto de sin idealizar, porque claro, lo que muestra Joyce Carol en este texto de Memorias de una viuda es que no hay nada ideal ahí. No te habla de nada ni ideal, ni es la cotidianidad, son los gestos pequeños, los detalles, ¿no? Es muy impresionante en ese sentido el libro, y después es increíble porque para ella es un trabajo de duelo que hace escribiendo este libro, y luego lo termina diciendo que al cabo termina contando una situación con unos amigos donde se encuentra con un hombre y se casó después con él a los 70 y tantos años, se ha casado con otro hombre después de su marido, ¿no? Así que le sirvió también para eso el libro, ¿no? Y bueno, me parece que es un tema interesante. No creo que... Yo creo que si se sostiene uno en esos detalles, en esos signos del otro, en esos marcas del exilio, de la historia, y con ese respeto a esa diferencia, porque yo lo que vi en ese libro es la cuestión del respeto a la diferencia, no hay problema no hay temor a idealizarlo. Eso no es ideal, eso es real. Es decir, lo ideal es otra cosa, ¿no? Es creerse que tenía que haber sido de una manera y entonces fuimos el modelo que podríamos haber sido. Y yo misma me veía pensando con mis prejuicios diciendo, ¿cómo no leyó ni una novela de ella? ¿No? Me vi yo pillada en mi propio prejuicio diciendo, pero ¿cómo será posible? Él, escritor, editor, editaba tutti quanti, tenía revistas donde editaba a los grandes escritores americanos y no leyó una sola novela de ella. Digo, yo no sé si me hubiera puesto verde perejil y le hubiera tirado algo a la cabeza, pero claro, esa es mi cuestión, a lo mejor mi problema, ¿no? Es decir, que cada uno, por eso es de alguna manera también en ese encuentro, del que dice Lacan más digno, es encontrar una singular manera de estar junto con el otro. Puede ser 3 días, puede ser 5 años, puede ser 46 años o puede ser un día, ¿no? Pero luego hay otra pregunta que es la de amar a través de otro cuerpo y dueños de esa emoción. Si es que el amor siempre pasa a través de otro cuerpo.
El amor no es con otro cuerpo que te pasa el asunto. Si no, no amas, estás en otra... Amor también pasa con un amor, por ejemplo, por los hijos, un amor por los padres, un amor por los amigos. No hay ese cuerpo a cuerpo del encuentro de la sexualidad, pero hay uno ama algo del cuerpo del otro, ¿no? Y luego, evidentemente, en el amor erótico, entre comillas, el amor del que venimos hablando, es a través de otro cuerpo, ¿no? Y a través de otro cuerpo no gozamos, como decía antes, no se goza del otro cuerpo, se goza uno mismo, pero a través de él. Es como un medio para llegar a ese goce de uno. Y por eso cada uno tiene su manera de encontrar los rasgos de esa posibilidad. ¿Por qué a uno le gusta uno y a otro no? Por eso, cuando las mujeres o los hombres padecen, sobre todo muchas mujeres, de esta cosa de no, la otra es más así, es más asado, ¿no? Es un modelo, la otra es un modelo y por eso va a gustarle más al hombre o a la otra mujer, da igual. Hay algo de no poder ubicar que es tan singular la elección, tan singular el encuentro amoroso, que es por un pequeño cuestión, un pequeño detalle, que puede ser cualquier cosa y que no entra dentro de los cánones del modelo. Por ejemplo, la Beatriz, dice Dante, ¿qué se enamoró? De la mirada de Beatriz, ¿no? Alguien se puede enamorar de alguien por la voz, ¿no? Que, vamos, por la voz. Comienza ahí, se dispara ahí la cuestión, ¿no? Es decir, que puede ser por un pequeño detalle, por cómo camina, por cómo hace esto, por cómo dice, por cómo está en el mundo, ¿no? A veces uno cree que se trata de grandes cosas, por eso la cuestión de la idealización, de cómo es, de en qué trabaja, de cómo funciona. No, a veces no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es decir, tiene que ver con detalles minúsculos, pero que ni uno mismo conoce, ni uno mismo sabe por qué lo eligió. Por eso es a veces muy difícil, es uno de los elementos en el análisis, cuando uno trata de poner en juego por qué eligió a alguien para estar con él. Y por eso es muy importante. Por eso no hacemos lo que muchos psicólogos, que llegan y dicen, no me llevo mal con tal, y dice, bueno, sepárese. No, perdone. Uno ha elegido a alguien por algo de uno. Ese alguien no es alguien que lo puede descartar así, porque creer que se puede descartar así es considerar que uno no ha puesto algo ahí. Uno puso algo de uno ahí. Y entonces, a veces, si lo descarta así, puede luego pasarle cosas que no le gusten tanto a uno mismo, ¿no? Entonces, hay que escuchar por qué uno está con alguien y por qué lo eligió. Y por qué le pasa lo que le pasa, y por qué lo sufre ahora, y por qué no, o por qué es un tormento, o por qué no es un tormento, o por qué es un aburrimiento. Todo eso hay que saberlo antes de... primero, nosotros nunca decimos a la gente lo que tiene que hacer, que eso es un elemento, me parece importante, ni cómo tiene que vivir. Pero, aparte de eso, me parece que es importante indagar eso porque habla de algo de nosotros, no de algo del otro. Por eso a veces cuando, por ejemplo, los pacientes dicen, uy, no voy a hablar de mi padre o de mi madre así porque mi padre y mi madre eran buena gente y tal. Es que no es una cosa de que sean buenos o malos o regulares. Es que cuando está hablando de su padre o de su madre, está hablando de ese lazo amoroso con su padre o su madre, y entonces está hablando de él o ella, de lo que eligió, de lo que, ¿no?, de lo que fue la relación con ese padre o esa madre. Igual con una pareja, con una historia de amor, con una historia de amistad, Entonces, me parece eso importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, por eso también esto de ahora de que todo es muy fácil de, bueno, no funciona, me lo quito de encima, es un empuje problemático. Hay que quitarse, por supuesto. Y luego está, por otro lado, enganches que, aunque sea un infierno, uno no se quita de encima. Es decir, que
hay que indagar bien de qué se trata a veces, porque, por ejemplo, en la violencia de género hay una de las cosas que uno tiene que indagar es por qué. El otro día me comentaban una escena, pero de estas cosas que pasan por Facebook, que yo no vi, pero que la escena era en la boda, en algún país latinoamericano, en la boda ella le hace una broma al tipo retirándose no sé qué, en el momento que él va a darle un beso o algo así, y él le encasqueta un tortazo ahí mismo, ¿no? Entonces ella queda muy sorprendida y tal. Bueno, ese era como el vídeo, el pequeño vídeo que no sé quién me comentaba. Y yo digo, bueno, ahí sería el momento de irse, ¿no? O no, esperar un poquito, irse a la mañana siguiente, o no, irse a la media hora, ¿no? O no se sabe, pero a lo mejor por un tortazo no. Pero un tortazo dado ahí de esa manera, por una cosa así, ¿no? Ya empieza la cosa mal. Entonces, hay, por un lado, no empujar a separarse de alguien sin saber uno por qué se separa cuando las cosas no son tan claras, y tampoco y analizar por qué a veces uno se queda con alguien aunque esté siendo sometido a una violencia. Creo que hay que rescatar la responsabilidad de cada uno. Las mujeres tenemos y sabemos que podemos hacerlo, no todas de la misma manera, no todas las circunstancias son de la misma manera, y por supuesto que el Estado tiene que ayudar a que eso sea posible. Pero a que eso sea posible, no a empujar a hacer nada, no es fácil separarse. Por algo una mujer también ha quedado enganchada ahí, por algo de ella también, por algo de ella, ¿no? Por algo de ella. Incluso por una idea del amor, fijaros, ¿no? La idea de que como él luego dice y se arrepiente tanto y me dice que me quiere y me dice que me ama y me declara el amor 100 veces, a veces las mujeres, porque le declaren el amor, son capaces, como decía Lacan, de ceder mucho sobre su vida, ¿no? Entonces, creo que eso es importante analizarlo. Y por esto que digo, no somos dueños de la emoción, porque cuando se dice, si está sufriendo malos tratos, que lo denuncie y se separe. Primero, la denuncia puede llevar inmediatamente al asesinato. Eso sabemos que es el momento más álgido. Y segundo, hay que dar un tiempo de comprensión, porque a lo mejor hay maneras de hacerlo en algunos casos que no hagan que el efecto de violencia del otro, porque a veces puede ser que el que tienes enfrente es un sujeto psicótico que no es dueño tampoco de sí mismo. A veces, no digo que todas, muchas no, igual tiene que cumplir su pena, pero la mujer tiene que poder tener un tiempo de comprender y un tiempo de poder hacer algo mejor para ella misma, que ir directamente a la denuncia, e ir directamente a que eso pueda traer consecuencias muy graves. Porque no es fácil, y se ve, todos los que han trabajado en estos casos lo comprueban también, la cantidad de veces que se denuncia, hay la distancia, y después algunas mujeres vuelven porque ellos las convencen y ellos. Es decir, que es un lazo libidinal que está muy fijado, que es muy difícil romper en algunas ocasiones. Y entonces, esto es lo que hay que ayudar, a decir lo que. Por ejemplo, está comprobado que en la Comunidad de Madrid, ni en el Ayuntamiento de Madrid, está contemplado la vertiente del psicoanálisis para escuchar a las mujeres en estos puntos álgidos de la situación. Hay psicólogos, conductistas, hay coach, hay cursos, hay no sé qué, pero hicimos una investigación con unas colegas, no hay ningún lugar donde alguien se siente y escuche a la mujer que le cuente qué está pasando. Que le cuente, no que le diga el otro, tienes que hacer esto, tienes que ir a esto, tienes que ir a este sitio, porque ya la mujer bastante está en un estado de desesperación, seguramente. Y de vulnerabilidad total. Entonces, primero tiene que encontrar mínimamente el tejido que ella misma tiene para poder avanzar.
y poder hacer lo que crea que tiene que hacer y cómo separarse de eso. Pero bueno, es muy curioso que eso no se le dé ese lugar a la palabra de la mujer. Por una parte se habla mucho de la mujer, de la violencia de género, de qué tal, y por otra parte no se le da ese lugar. Sí. Sí, ¿se oye? Sí, que no sé bien cómo decirlo, ¿no? Pero que te escucho y hay algo como de lo individual, como de la responsabilidad individual que se me estaba haciendo un sapo como gigante, la verdad. Pensaba, ¿no? Porque con un ejemplo a lo mejor es más claro, ¿no? Dices, pues no hay psicoanalistas que escuchen a estas mujeres, ¿no? Para que entiendan ellas qué es lo que las hace, algo así te estaba entendiendo, simplificando un poco, ¿no? Qué es lo que las hace permanecer o mantener estas relaciones. Y a mí me entra una cosa, claro, de, bueno, pues a lo mejor quien necesita psicoanalistas para entender por qué se sostienen estas situaciones son los amigos de esa mujer, los vecinos que lo escuchan, los policías que atienden, el juez que no sé qué, los teóricos que estamos diciendo cosas. Quiero decir, no sé si, o sea, tengo como la necesidad de decir algo en relación a esto, porque si no lo escucho como en una cosa, pues eso, de responsabilidad individual, como si las personas, ¿no? De alguna forma, o sea, ya entiendo que no dices eso, no dices que nacemos de un repollo y hablas de las marcas, en fin, ya entiendo, ¿no? Pero que acabar para mí contándolo como que uno es responsable, único, último, de todo eso a lo que se somete, me parece que es un discurso para mí es problemático. ¿Para ti es? Problemático. De riesgo. Me parece de borrarnos, no sé cómo explicarlo. No sé si a las demás os está pasando esto o no, pero como por traerlo. Sí, adelante. Ay, hola. Buenas tardes. Sí. No, a mí me pasaba un poquito... Vamos, lo que me ha resonado por dentro, que puede que fuera yo quien lo estuviera entendiendo mal, puede ser, o lo interpretando mal, que había algo como que me sonaba como a una justificación de violencia. No. Por eso, a lo mejor soy yo, no sé si a lo mejor le estaba pasando a otra persona. No. Por eso, para aclararlo, y después también me ha pasado que además relacionar violencia con psicosis, sinceramente, me conlleva... también me parece problemático, porque me parece que después existen los estereotipos que existen. Aquí hay personas que supongo que no trabajan en salud mental. Psicosis y violencia, creo que ya, bueno, creo que hay que separarlo, que conlleva otros planteamientos que después hacen que las personas sufran. Entonces me parece que es importante. No. Ya lo sé, y bueno, muchas gracias. Sí. Perdóname por a lo mejor. No. Una cosa de logística solo, como se queda con el país. No sé si alguien, primero, que se ha quedado alguna pregunta por hacer de otros grupos y que no tiene la oportunidad para que lo pueda hacer ahora. Y luego que a las 9, como sabéis, cerrada la librería, que las libreras tienen muchas ganas de irse. Entonces, si queréis a las 9, puede bajar ahora. Quien no, pues salimos juntas como el otro día 10, que hay que abrir por el portal, pero no hay problema, ¿vale? Lo digo para que se tenga que ir tal, y si no, todas juntas a ir. ¿Alguien queda alguna pregunta? ¿Tengas que ir con ella? Yo quería aclarar esto sobre este tema de lo de la violencia, porque... Sí, ahora respondes, cogemos la última pregunta para que nadie se... Yo quería continuar con esta problematización que hacen las compañeras, añadiendo también que relacionar violencia de género con psicosis, no solo psicosis con violencia, sino violencia de género con psicosis, también me parece muy problemático. Porque me parece, conectando con lo que comentaba Olaya, obviar toda una estructura que sostienen los motivos por los cuales una persona no puede salir de ahí, además de teorías que hablan de cómo la persuasión coercitiva que se da en esas situaciones, similar a las situaciones de tortura en contextos de guerra, dificultan mucho que la persona pueda salir porque en ese momento no tiene ni siquiera las mínimas capacidades psíquicas para hacerlo. Con lo cual, a mí también me parece como muy problemático reducirlo a algo tendrás que ver tú porque algo lo has puesto, porque alguna dificultad que tendrás para salir.
Sí, dificultad para salir hay, pero no podemos obviar la estructura y en qué contexto se da esa dificultad para salir, porque me parece muy peligroso y porque además me parece que podemos conectar con discursos sobre el masoquismo que son muy problemáticos ahí para mí. No, justamente, no. Evidentemente ha sido una cosa que yo he dicho ahora al pasar, he dicho algo en relación a esto al pasar que quizá me tendría que no haber metido ahí porque no me va a dar tiempo a explicarlo. Entonces, claro, primero nosotros primero justamente nosotros nunca, el psicoanálisis pone a la psicosis en relación a la violencia. Eso no es así. Un neurótico obsesivo, entre comillas, si ya hablamos de psicopatología en nuestros términos, que cada vez hablamos menos, es capaz de matar igual que un psicótico. Y ninguno somos normales, ¿eh? Cualquiera somos capaces de matar en un momento dado. No estamos hablando de... podemos hacer un acto violento. Entonces, no es una cuestión de que yo diga que el psicótico no es violento. Por supuesto, eso no lo he dicho. Quiero que quede claro, para mí no es el psicótico un violento, pero sí en un estado de paranoia, un sujeto sintiéndose absolutamente perseguido, en un estado de delirio persecutorio, puede llegar a un acto violento. Eso sí que lo sé. Eso sí que lo sé, y eso es una cuestión de la clínica, que lo comprobamos, y justamente no se trata de sancionar eso y de decir la psicopatología da lugar a que un paranoico siempre va a hacer un acto violento. Eso es falso. Eso no ha sido nunca la posición del psicoanálisis lacaniano, por supuesto. Es decir, que de la psiquiatría no me voy a meter en ese terreno, pero desde luego la del psicoanálisis no. Y la cuestión de la responsabilidad, que me parece muy importante esta cuestión. Es verdad que está que hay toda esta situación y lo que tú decías, la situación que padece una mujer. Pero yo, por ejemplo, me quedé espeluznada en una ocasión cuando oí que se estaba promoviendo una posibilidad de ley para sacar la responsabilidad, como que en estos momentos las mujeres estaban, a sacarle la responsabilidad civil a las mujeres, porque estaban en estos momentos las mujeres tan afectadas, ¿no? Y tan sometidas a esta presión, incluso, ¿no? Como dices tú, casi comparado en algunos campos, ¿no? Se puede comparar a situaciones de tortura, por supuesto, ¿no? Que la mujer no tenía capacidad para responder y que habría que sacársela la capacidad para que el Estado respondiera por ella para cuidarla. Eso me parece el ejemplo de una de las máximas posibilidades de violencias ejercidas sobre las mujeres desde un Estado. Quitarles ¿no? Pensarlas que en un estado, ¿no?, extremo, ellas no van a poder decidir porque psíquicamente... Ahí sí que, fijaros que cuando me estabais diciendo lo de la psicosis y decir que la psicosis y el acto violento, juntarlo, que yo no lo he juntado, fijaros que no creo que se pueda decir, es la misma lógica, es en el mismo sentido que vosotros decís, y me criticáis eso, que estoy de acuerdo, si se ha entendido así, que yo digo, no se puede decir que por la cuestión psíquica una mujer no puede responder, pierde su responsabilidad como ciudadana y como esto. Me parece que eso, que lo han llegado a pensar los jueces, que dicen que está en una situación de tal tensión, yo lo he hablado esto con nosotros, que puede llegar a pensarse en leyes de ese tipo. Es decir, no digo que se vaya a hacer, no digo que sea ese el camino, pero digo que hay que cuidarse mucho de eso. Yo no digo que la violencia no exista y que todo el sistema que hay que resolver y que hay que trabajar para eso. Por supuesto. Y además estoy totalmente de acuerdo que un sujeto que comete un acto de ese tipo tiene que ir a la cárcel sin ningún paliativo. No estoy de acuerdo en informes psicológicos, no estoy de acuerdo en que los informes psicológicos forenses sirvan para aminorar las penas. No estoy de acuerdo en nada de eso. Es decir, el psicoanálisis se sustrae de ahí. Pero sí que lo que creo es que con los hombres no entro a esta cuestión. Eso, ellos están en una posición. Yo creo que ahí la mujer tiene que
un lugar de escucha sería fundamental. Porque yo, en este sentido, no soy nada idealista. A mí me gustaría que no mataran a tantas, nunca más. Y creo que lo que se ha demostrado con las leyes que se han hecho hasta ahora, y todo lo que ha habido, las cifras que yo he manejado, porque he trabajado este tema también en una época bastante y me he metido en todas las cifras que maneja el Consejo General del Poder Judicial, etcétera. Todo esto que vos inventa ahora, de que hay denuncias falsas, todo esto que se ha inventado, porque no están en esas cifras. Pero bueno, todas estas mujeres, realmente lo que pasa es que no ha habido cambios en el número de muertes. Incluso no sé si ha habido aumentos, pero cambios no ha habido ninguno. No ha habido ni cambio, ni con todos los servicios que se han dado en la época de bonanza del Estado de dinero que se dedicaba a las cuestiones sociales. No ha habido, y se sigue pidiendo dinero para esas cuestiones, pero no se cambia el modelo, no se subvierte el modelo. Y lo que me parece que el problema es que siguen siendo las mismas, es decir, el mismo número de mujeres que mueren. Entonces, realmente, ¿dónde está el efecto de eso que se está haciendo y las cosas que, entre comillas, se han ido logrando? Es decir, se necesita un efecto real. No me vale unas ideas muy bonitas, políticamente hablando, o no, para hablar de este tema, pero después las mujeres siguen muriendo. Yo lo que quiero, ni una menos, que me parece un eslogan estupendo, ni una menos, pero ni una menos de verdad, realmente. Realmente. Es que no ocurre. No ocurre, no ha ocurrido. Este es uno de los fracasos grandes que está y cuando uno quiere introducir un modelo distinto, a ver si eso podía traer un cambio, no hay ninguna institución que acepte ni abra las puertas a eso. Todos estos modelos, coach, psicólogos de no sé qué, tal, todos estos se están probando, se prueban en los lugares de acogerlos, de institucionalizarlos. Nos metimos en la página web de la Comunidad de Madrid y una mujer que está en esa situación se volvería más loca todavía con lo que le proponen, con los pasos que tiene que hacer en esa página web para encontrar servicios. Es de locos. Si es de locos para una persona que está investigando a ver qué ofrece la Comunidad de Madrid, imaginaros para una persona que está sufriendo hostias todo el día por el marido cada vez que no llega a la casa. Que manejarse en ese mundo y que a veces tiene una situación económica, social y vital que ni siquiera tienen acceso a esa página web. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Es mucho más, incluso mucho más sencillo y sería mucho más barato, entre comillas. Es decir, que no solo es una cuestión de dinero, es una cuestión de cómo emplear ese dinero. Porque bastaría tener un lugar abierto, por ejemplo, para que esas mujeres pudieran... Es decir, realmente, el tipo de burocracia que las hacen hacer, nos quedamos totalmente sorprendidas, creíamos que era mucho más sencillo, porque como está esto de la publicidad, llame usted al 11 no sé qué y diga la situación de violencia que está sufriendo. Ya. Yo, de verdad, que en este punto creo que sería un tema para conversar en profundidad, pero viendo lo que hay, y nos quedaríamos muy sorprendidos todos. Perdón, solo quería decir una cosita, porque yo, que soy jurista, en esta última parte que has expuesto, sí que estoy muy interesada en hacer un seguimiento. No sé si de la propuesta que estabas hablando que hacían algunos jueces viene de la reforma que hubo del Código Penal y con ella de la Ley de Violencia de Género, pero porque lo que se intentó es modificar alguno de los artículos para que se pudiera articular de alguna manera que no solo tuviera, o sea, que facilitar las denuncias por violencia de género y que no solo fueran ellas, sino estaban muy convencidas, porque luego jurídicamente es muy difícil establecer órdenes de protección y otras medidas si no se realiza denuncia y demás. No sé si va por ahí lo que querías decir o es otra cuestión, porque ha habido otra propuesta o algo así me ha parecido escucharte decir incapacitar civilmente a la mujer, y eso sí que me interesa hacerle seguimiento. Entonces, por favor, te pediría que, si esto es así y va en este sentido, nos pudieras pasar alguna reseña, porque esto es interesante hacer el seguimiento.
Nada más. Sí, no es una cuestión que esté vigente ahora. Fue en un momento dado, hace unos años, que yo hablé de la violencia, digo yo que no estará vigente, ¿eh? Yo hablé en un sitio de violencia de género para un curso para jueces, y entonces alguien habló de que incluso a veces los jueces, pero no lo decían como algo que estaba prosperando, sino que a veces los jueces, no sé si en sus reuniones o en eso, estaban contemplando que si las leyes no tendrían que incluir esto. A lo cual yo dije que me parecía que era que mejor no, que esa vía para mí, por lo menos desde mi punto de vista, tanto personal como psicoanalista, pero sobre todo personal, no me parecía la vía ni mínimamente interesante, pero que me dejó muy sorprendida que lo tuvieran como posibilidad, ¿no? Que lo tuvieran como posibilidad. Pero bueno, fijaros que hemos terminado. Del amor, subversión del amor a la